Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva emisión del Gran Desconocido. Es una alegría tenerlos con nosotros nuevamente. Les pido a todos, no solamente que nos sigan en nuestras redes sociales, en Corunum TV, en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales como Corunum, sino también que sigan compartiendo el link. Hay personas que necesitan este mensaje, hay personas que necesitan, y sobre todo en la iglesia, entender quién es el Espíritu Santo y saber que nuestro Dios es sencillo, que Él es real, que Él habla, que nuestro Padre se comunica con nosotros, pero sobre todo que quiere actuar a través de su Espíritu. Hoy nos acompaña una persona muy especial. Para mí es muy grato tenerlo aquí porque lo conozco desde que éramos muy niños, literalmente niños. Estudiamos juntos en el colegio. Es muy amigo de mi hermano Pablo. Ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo en el Gran Desconocido. Pablo Velázquez también hace parte de la comunidad Aprender, Servir y Vivir, y es una persona muy especial con una experiencia formidable y nos estará compartiendo lo que ha sido este trasegar en el Espíritu. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hombre, Lorenzo, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme acá al programa. Muchas gracias porque estas oportunidades son maravillosas tanto para quienes están escuchando como para uno, porque estas preguntas realmente lo que hacen es enseñarle o ayudarle a confirmar un montón de cosas que uno ya ha vivido. Bueno, Santiago, ahora para entrar un poco en materia, empecemos con una pregunta y es, ¿cómo empieza esa búsqueda espiritual? Y aquí yo quiero puntualizar que Santiago estuvo en una búsqueda espiritual grande desde muy niño, unas inquietudes en su corazón. Y quiero empezar entonces con esta pregunta. ¿Qué te motivaba a hacer esto? ¿Por qué esa búsqueda espiritual? Bueno, a ver, esa búsqueda, digamos que empezó cuando yo era un niño y empezó sobre todo por curiosidad y por una insatisfacción, digamos, como a las respuestas que me daban a las preguntas existenciales, las preguntas importantes de la vida. ¿Quién es Dios? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Cierto? Que digamos, desde la tradición, desde la cultura a la que pertenecemos, digamos, la respuesta a estas preguntas nunca ha sido como un aspecto muy importante. Entonces, eso me motivaba a buscar, eso me motivaba a estar atento a otras manifestaciones de la espiritualidad, digámoslo así. Y desde muy niño, yo de alguna manera me sentía muy extraño, me sentía muy aislado, me sentía muy solo en el mundo, porque pensaba que era el único loco que se preguntaba estas cosas. Obviamente no, ¿cierto? Y de hecho, ahora que mencionabas a tu hermano Pablo, pues precisamente fueron estas preguntas, estas inquietudes, lo que me hicieron tan amigo de él. Entonces, pues al principio todo empezó con una curiosidad, con ganas, digamos, como de conocer un poco más, pero poco a poco esa curiosidad se empezó a convertir en, en preguntas un poco más punzantes, un poco más dolorosas, Santi, y se volvió una necesidad ya visceral. te quiero interrumpir ahí porque hay algo interesante que dices, y es, la cultura no me daba respuesta a esas inquietudes que tú tenías. ¿Cuáles son las respuestas de la cultura o de la tradición religiosa? A ver, ¿qué sucede? Digamos, tal vez nuestra tradición cultural, bastante permeada, digamos, por una espiritualidad católica muy tradicional, ha estado siempre muy enfocada como en los quehaceres materiales, ¿cierto? En conseguir dinero, en los afanes de la supervivencia, en los afanes del mundo. Y de hecho, se busca que la espiritualidad tenga como una función instrumental para poder continuar en esta búsqueda del dinero, de la supervivencia, del bienestar. Pero rara vez uno se encuentra, y digo rara vez porque realmente sí lo hay, uno se encuentra con personas y con grupos y con, digamos, no sé, vocaciones que sí están buscando
conocer un poco más de Dios, conocer un poco más, ahondar un poco más en los misterios, que significa, digamos, como que encierra a Dios y la espiritualidad, y que realmente pueden darte algo más en la vida. Entonces, yo estudié en un colegio católico, donde precisamente tú también estudiaste, y a pesar, digamos, como que me dieron muchas cosas ahí, me siento muy agradecido en muchos aspectos, ¿cierto?, por la educación de este colegio. No siento que me hubieran dado una respuesta satisfactoria a este tipo de preguntas. Y en parte también porque era una espiritualidad, digamos, muy volcada hacia el trabajo, hacia, digamos, como el cultivo de unos valores éticos que no están mal, pero que no necesariamente te llevaban a responder estas preguntas fundamentales, que era lo que mi espíritu me estaba pidiendo. Entonces, eso, digamos, como que hizo que yo buscara por otros lados. Y como te decía al principio, las cosas empezaron con mucha curiosidad, como con ganas de saber esto y aquello, pero después se volvieron necesidades viscerales, absolutas, hasta el punto de que no le encontraba sentido, de ninguna manera, no le encontraba sentido a la vida ordinaria. Y pensaba que, digamos, lo único que podría darle sentido, de una forma muy intuitiva, lo único que podría darle sentido a todo esto estaba un poco más allá. Entonces, eso hacía que yo buscara, eso hacía que yo mirara este libro, ¿cierto? Le prestara atención a este libro o a esta otra persona, a esta otra religión, a este camino espiritual por aquí, que revisara estos aspectos de la historia por allá y que me metiera en mil cosas que poco a poco me fueron alejando de Dios y en algún punto acercándome otra vez a Él. Santi, hay un salmo muy bonito que dice: mi alma tiene sed de ti. Así como el ciervo anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela, como tierra árida, Así sin es. agua. ¿Dónde empezaste a beber o dónde tratabas de apagar esa sed? Bueno, ¿qué sucede? Todo empieza pues como en mi infancia. Yo estaba muy niño todavía. Y teniendo una conversación con mi padre en ese momento, pues mi papá es una persona muy religiosa, pero en ese momento mi papá, pues yo no sé si él estaba pasando por una crisis religiosa o qué, pero digamos como que él tenía varias dudas en cuanto a Dios, en cuanto a la religión, y me las transmitió. Y de forma, no sé si de forma deliberada lo hizo, eso caló profundamente en mí. Entonces yo también empecé a tener un montón de dudas respecto de Dios, respecto de la religión, hasta tal punto de que, sin conocer el término, terminé convirtiéndome en una persona agnóstica. Y pues yo iba a misa porque había que ir a misa, pero yo no le veía mucho sentido. Me ponía de pie cuando había que ponerse de pie, repetía esta oración cuando había que repetirla, pero sin de verdad creerlo. En algún momento yo todavía estaba en el colegio, después de ciertas experiencias de dolor, me acerqué otra vez a Dios, intenté acercarme a Él, pero digamos, no me satisfizo eso que estaba ahí, ¿cierto? No satisfizo esa sed que mencionas en el Salmo. Entré a la universidad y tal vez la academia se encargó un poco de dispersar esas inquietudes y de reforzar aún más esa actitud agnóstica que yo ya tenía en ese momento. Entonces, pues yo sencillamente no creía propiamente como en Dios, como había creído en Él desde que era niño, pero yo tenía esa inquietud, yo tenía ese anhelo. He conocido a muchos ateos, he conocido a muchos agnósticos a lo largo de mi vida y muchos, digamos, se conforman, se asientan muy fácil, ¿cierto? Como que, bueno, no creo en Dios y entonces respondo estas preguntas existenciales de una forma muy práctica y ya, como que se apaga su curiosidad y siguen su vida. Bueno, yo no. O sea, yo tenía algo, una pregunta sin resolver, yo necesitaba responder eso, yo necesitaba seguir buscando y entonces, pues, digamos, como al
lo que sucede es que esas respuestas normalmente las ofrecen diferentes religiones, diferentes caminos espirituales, el ocultismo y este tipo de caminos. Entonces, eso me llevó a prestarles atención, a leer sobre ellos, a estudiar sobre ellos y de pronto a zambullirme un poquito en ellos sin comprometerme del todo. Entonces, eso fue, digamos, como el inicio tal vez de mi búsqueda. En estas idas y venidas de esa búsqueda, Santiago, me imagino que te encontraste con charlatanes, te encontraste con caminos difíciles, con estructuras religiosas complejas, me imagino de Oriente, chamánicas, de todo tipo. Y finalmente, ¿qué aprendiste de todo esto y por qué terminaste en contraste con nuestro Padre de los cielos, con la figura de Jesús y con el Espíritu Santo? Si eso que dices es cierto, es muy cierto. Tal vez una de las cosas más tristes de lo que yo pude aprender a lo largo de este camino es que hay gente que trafica con esto, hay gente que trafica con las necesidades espirituales de las personas, hay gente que sabe que hay gente con sed y se aprovechan de eso y le cobran y les venden trucos baratos para calmar sus ansias de conocimiento y digamos, para llenar el vacío existencial que todos tenemos y que todos buscamos llenar de alguna manera. Claro, me encontré con charlatanes por todas partes, con gente loca, porque también la hay, y con buscadores de diferentes ramas, algunos con búsquedas muy genuinas, muy sinceras, pero que tampoco habían llegado a nada. Entonces, ¿cómo llegué ahí? Después de ahondar por varias cosas, yo practiqué budismo zen en algún momento, también me empapé de mucha nueva era, del cuarto camino de Gurdjieff, de ocultismo y de otras manifestaciones religiosas. En algún momento de toda esa búsqueda conocí a alguien, un amigo, que también pertenecía a esa búsqueda, era un amigo mío de Pablo, de otro amigo de Juan Esteban, y este otro amigo llamado Andrés, pues un día nos habló, un día nos dijo, bueno, estamos hablando sobre la espiritualidad y sobre las manifestaciones de la espiritualidad, y él dijo, bueno, es que yo no sé si ustedes creen en esto, pero a mí me pasó un milagro. Yo tenía epilepsia. Todo el mundo sabe que la epilepsia es algo que no se cura, es algo que controla, no se cura. Y una vez mi mamá me llevó donde un señor que hacía oraciones por enfermos y yo me sané. Y era muy extraño, nos contaba esto, pero nosotros le decíamos, bueno, pero entonces un man te sanó, hizo un milagro en vos. Y vos aún así no crees en Dios, ¿cierto? O sea, porque él decía, bueno, muy bonito eso de Jesús, del Espíritu Santo y todas esas cosas, pero no, yo voy por este otro camino, me parece más interesante esto, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que nos dijo este amigo nuestro, Andrés, nos dijo, bueno, ese señor que hizo esa oración por nosotros, bueno, ese señor va a estar en tal lugar, tal día, ¿por qué no vamos? Y yo, precisamente en ese tiempo, estamos hablando del 2003 y me acuerdo muy bien de la fecha porque fue en esa fecha en donde yo puedo decir que nací de nuevo. Yo en esa época tenía una actitud particularmente anticristiana. o sea, no era ni siquiera un agnóstico, era un agnóstico anticristiano, ¿sí? Y pues digamos, el cristianismo me parecía una terrible religión, me parecía todo, digamos, todo mal desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, muy influenciado por Nietzsche y por otros filósofos. Pero aún así, pues estaba destruido yo por dentro, ¿sí? O sea, estaba viviendo una vida sin sentido, sin saber qué hacer en mi vida, sin saber qué hacer con mi vida. Y entonces me di cuenta de que lo único que yo tenía era orgullo. Eso era lo único que yo tenía. El resto yo era nada, absolutamente nada. Yo era una nada andante.
Y entonces nos dijo, bueno, ¿por qué no van y miran a ver qué es lo que va a decir este señor? Al principio yo me negué por la sencilla razón de que era en una iglesia cristiana. Y tal vez hubiera sido lo mismo si hubiera sido en una iglesia católica, pero como yo estudié en un colegio católico, digamos, en esa época había una tremenda división entre el protestantismo y el catolicismo, y entonces eso sacaba, digamos, la resistencia más tradicional y católica que yo tenía introyectada. Además de ser anticristiano. Además del No era una anticristianismo. buena colada. No, no era una buena colada, pero aún así yo tenía una sed muy profunda y una necesidad absoluta, ¿cierto?, de conocer algo. Y yo no era el único. Mis dos amigos, mis dos grandes amigos, Pablo y Juan Esteban, pues ellos incluso iban un poco más allá. Ellos decían, o encontramos algo o nos matamos. Sencillamente porque esta vida no tiene ningún sentido y queremos ahorrarnos muchos años de sufrimientos. Sin sentido, Sí. sin propósito. Sí, sin propósito. Y yo, pues bueno, no iba hasta tan allá, pero digamos, de alguna manera estaba como colgado de ese tren. Entonces yo dije, bueno, si yo de verdad tengo una necesidad, si yo de verdad tengo una búsqueda espiritual y sincera, pues debo escuchar a todo aquel que me quiera ofrecer una respuesta. Entonces fui. Efectivamente era una iglesia cristiana, una iglesia enorme, y eso estaba lleno de gente. Me acuerdo que era un desayuno, y entonces no había que pagar nada, simplemente nos invitaban a un desayuno, era a las 7 de la mañana, y eso era otro gran pero, porque, hombre, ¿cómo van a ver madrugar a una iglesia cristiana? Por Dios, hombre. Pero bueno, allá estaba yo, allá estaban mis dos amigos, mucha gente, de hecho, mucha gente que nos había acompañado a lo largo de esa búsqueda, diferentes caminos, nos la encontramos ahí, incluyendo pues a este amigo que nos había mencionado pues a este hombre. ¿Qué pasó? El hombre que daba la charla era un guatemalteco llamado Enrique Escobar, alguien a quien quiero profundamente, es un gran amigo mío. Pues bueno, él se montó allá, un tipo sencillo, un acento guatemalteco, así bien arrastrado, de Ciudad de Guatemala, y nos contaba, bueno, nos dijo, bueno, les voy a contar mi historia. Vengo a hablarles de Dios. No les voy a hablar de religión hoy, no les voy a decir qué religión es la más importante. Si tú eres católico, te respeto. Si tú eres evangélico, te respeto. Si tú no crees en nada, te respeto. Solamente quiero contarte mi experiencia con Dios y al final me gustaría hacer una oración por ti. No te voy a cobrar un peso, no te voy a afiliar a nada. Tú eres libre de venir y tú eres libre de irte. Solamente quiero hacer esto. Me gustó mucho eso porque era una actitud completamente diferente a lo que yo había visto, a lo que yo me había enfrentado en toda esa búsqueda en la que yo estaba, en donde te cobraban por el conocimiento, te cobraban por una experiencia espiritual y digamos, te trataban con muy poco respeto, porque te decían, vea, todo lo que usted sabe, todo lo que usted cree saber, todo eso deséchelo, todo eso es mentira, y por favor, abra los ojos a la nueva luz que le vamos a dar. Entonces este hombre llegó con una actitud muy humilde, muy sincera, y eso me gustó, y tal vez eso, digamos, como que me abrió un poquito. Entonces él contó su experiencia, contó que él había sido millonario, pero que a pesar de ser millonario era alcohólico, y a pesar de ser alcohólico tenía una alergia que lo estaba matando. En algún momento alguien hizo una oración por él, impuso sus manos, hizo una oración por él, él se sanó, él era ateo, conoció a Dios ahí, aceptó a Dios ahí y se volcó completamente en ese camino. Y que después de ciertas experiencias, pues digamos, ya él se dedicó a viajar por el mundo, a contar su testimonio y a orar por gente sencillamente. Es decir, eso que él estaba haciendo ahí. Entonces al final de su testimonio, maravilloso testimonio, muy sencillo, él dijo, bueno, nos vamos a poner de pie, quienes quieran hacer esta oración háganla. Entonces era una oración en la que le entregamos la vida a Dios. Y dijo, y bueno, los que quieran, pues pueden pasar adelante, vamos a hacer una oración por sus necesidades particulares. Yo hice esa oración con mucho fervor
Y tal vez fue la primera oración a Dios que le hice en muchos años. ¿Qué había en tu corazón? ¿Cuál era esa expectativa de fe de esa oración? Lo que viniera. O sea, sencillamente lo que Dios quisiera darme, lo que viniera porque yo estaba muerto, yo estaba vacío, yo sabía, era consciente de mi propia nada. Y bueno, yo dije, bueno, si existe un Dios, y si existe ese Dios del que me está hablando este hombre, entonces yo quiero de eso. Yo quiero ver qué puede darme a mí, que soy nada. Y aquí veo que estamos como en promoción, que a Dios le gusta escoger a todas las nadas y transformarlas, injertarlas en su cuerpo y ponerlas a florecer. Entonces yo dije, bueno, vamos. Y pasé al frente. Y yo veía una filota, hermano. Una filota, una fila enorme. Y yo veía que el tipo ni siquiera le preguntaba a la gente por qué quería orar. Tomaba las manos a la gente, decía, bueno, Dios, en el nombre de Jesús, y ¡pah! La gente al piso. Y yo veía que todo el mundo se caía. Y yo, mis 3 amigos y yo, veíamos eso atónitos, porque precisamente ese era el tipo de manifestaciones espirituales que nosotros siempre estábamos ahí pendientes de buscar por este lado o por el otro. Es decir, la realidad del mundo espiritual. Sí, la realidad del mundo espiritual. Nosotros éramos unos enfermos, hermano, buscando manifestaciones espirituales, con una curiosidad morbosa, hermano, por ver cualquier manifestación espiritual, porque pensábamos que por ahí de pronto había una salida y pues estábamos viendo eso. A mí me pareció extraño, sobre todo porque uno a veces ve estas cosas en videos por ahí en YouTube y la gente se burla de eso, pero lo estás viendo en vivo y en directo. Estos no son extras, no es gente a quien le pagaron para que cayera y chapaleara, sino que es gente normal con necesidades que están extendiendo sus manos para que Dios haga algo y pasa algo en el espíritu y se desploman y lloran y les pasan cosas. Este tipo llegó aquí, donde mí, ya era mi turno. Yo era el primero de mis 2 amigos, yo estaba acá, mis 2 amigos aquí. Entonces este tipo me toma las manos y yo le iba a decir algo, yo le decía, venga, yo quiero orar por... Y él me dijo como, no, yo voy a orar por vos, ¿cierto? Me tomó las manos y me miró a los ojos y me dijo, tú tienes preguntas y Dios te las va a responder. Y siguió hablando y yo no sé qué estaba diciendo y yo, para el suelo, hermano. Como un pollo. Sí, como un bulto de papas al suelo, tan. Obviamente mis 2 amigos sabían que yo no les iba a mentir, me vieron ahí en el suelo y ellos eran como que, ay, esto es verdad. Sí, porque teníamos cierto pacto intrínseco, cierto implícito ahí, de que, bueno, si alguien encontraba algo le tenía que decir. Es más, alguna vez incluso planteamos la posibilidad de que si alguno de los 3 muere y puede aparecérsele a los otros ahí en espíritu y jalarle las patas, hágalo, pero dígales que existe algo. Entonces ellos me estaban viendo ahí, tumbado, y yo en ese momento, por primera vez en mi vida, pude experimentar una paz completa. Y era una paz mezclada con gozo que yo nunca había experimentado en mi vida. Y yo he fumado marihuana, yo he metido otras cosas, yo he meditado. Yo había tenido ciertas experiencias humanas, pero nunca había tenido el sosiego, nunca había tenido el gozo que experimenté en ese momento. Puedo decir que ese fue mi primer contacto con Dios. Un contacto espiritual que me partió la vida, porque yo me caí, mi cuerpo se cayó, pero ahí también se cayeron un montón de ideas, un montón de prejuicios, se cayeron muchas preguntas, porque a partir de ahí es que se empezaron a responder ciertas cosas. Santi, se cae tu vida, podemos decir que empiezas a nacer de nuevo, como tú mismo lo mencionabas anteriormente, y empiezas a caminar en el Espíritu. Te das cuenta que la vida en el Espíritu es real, tienes este descanso en el Espíritu, y cómo es este despertar a esta nueva vida, qué empieza a cambiar en tu vida, cómo empiezas a tener esa nueva amistad con el Espíritu Santo. Bueno, lo primero que cambia en mi vida en ese momento es que por lo menos ya sé a dónde ir. Ya sé que existe un Dios, ya sé que hay un camino, sé que hay una meta, empiezo a leer la Biblia, empiezo a conocer a Dios,
empiezo a saber, listo, hay un camino preparado, ya sé, o sea, ya sé para dónde ir, ya no tengo que buscar por muchos lados, esto es lo que yo encontré, esto me funciona, vamos hasta las últimas consecuencias con esto. Eso es lo primero que cambia. Lo segundo que cambia es que empiezo a tener una identidad, porque si antes yo sabía que yo no era nada, que yo era una miserable flor de hierba que un día se secaba y nadie nunca jamás la iba a recordar, y si yo moría, eso en nada iba a afectar el funcionamiento del mundo. Ahora yo sabía que yo era algo, que yo tenía una identidad, que yo era un hijo de Dios, y que el Dios Todopoderoso que creó el continuum del espacio-tiempo, las leyes de la física y todas las especies que abundan en nuestra biosfera, se interesaba en Santiago Hoyos y en lo que le podía pasar. Entonces yo era alguien, yo era un ser humano, pero más que un ser humano, era un hijo de Dios. Entonces eso cambió en mí. Lo tercero, pues es que, claro, o sea, yo veía que había una verdad, y una verdad respaldada por manifestaciones espirituales, que eso era algo que yo estaba buscando particularmente, pero lo último también que me dio después de ese quiebre en mi vida fue un código ético, una forma de yo guiarme a lo largo de la vida, de tomar buenas decisiones, de edificar mi vida, de saberme relacionar con el mundo a partir, digamos, como de esos principios morales que estaban ya en la Biblia, que son principios universales, que si los pones en práctica, pues puedes tener la garantía de que vas a vivir una vida plena y que aunque te sucedan cosas, experiencias difíciles, aunque pases por experiencias difíciles, pues vas a poder salir bien parado de ellas. Eso fue lo que produjo en mí. Santiago, en la vida de la iglesia el camino del Espíritu es muy olvidado. Y yo quiero hacer esta conexión con tu vida. Y es que tú querías caminar el camino del Espíritu sin saberlo en tu corazón, como San Agustín estaba buscando esa verdad, esa luz, y tu corazón estaba inquieto. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que en tu caso el Espíritu, Dios en tu vida llegó de manera sencilla y simple, ¿cierto? Y muchas veces también en nuestra iglesia falta entender que Dios nos toca, que no somos nosotros los que incluso lo buscamos a Él, sino que es Él el que nos busca a nosotros. Apocalipsis es claro, y es: yo estoy a la puerta y llamo. Y también la palabra es clara en Primera de Juan, que el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Cómo hacer entender o cómo explicar que tenemos un Dios sencillo, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo actúa, que el Espíritu Santo nos está buscando y que Él puede cambiar nuestra vida de la noche a la mañana? Es decir, muchas personas nos han escrito: Lorenzo, enséñanos a pedir el Espíritu Santo. Y yo digo, venga, es tan simple como decir: Señor, ven a mí. Digamos, ¿cómo ha sido esa experiencia de simpleza en tu vida, y cómo pedir ese Espíritu Santo, cómo entender la simpleza de nuestro Padre? Sí, como lo dices, es simpleza, es sencillez. Más que simpleza, pienso que es como que la palabra es sencillez. Dios es muy sencillo. Y si la espiritualidad se caracteriza por algo, es porque es sencilla. Todas las manifestaciones de la espiritualidad son muy, muy, muy sencillas. Y eso, pues, digamos, es una espada de doble filo. ¿En qué sentido? En que por un lado, pues claro, el acceso a Dios, ahí está. Y es muy fácil llegar a Dios, en realidad. Ahí está, lo único que tienes que hacer es ponerte de rodillas, arrepentirte y pedir su manifestación. Pedir al Espíritu Santo, como estabas diciendo. Algo tan sencillo como eso. Hablar con palabras: Dios, acá estoy, soy nada, me entrego a ti, haz de mí según tu palabra, ¿cierto? Pero ¿cuál es la otra parte? Y es que nosotros, los seres humanos, a nosotros nos gusta la pólvora, a nosotros nos gustan los colores, a nosotros nos gusta lo que llame nuestra atención, los embelecos de la carne.
Entonces esta sencillez puede ser muy tramposa, porque para las personas que están esperando una manifestación con bombos y platillos de Dios, están esperando tal vez, no sé, que se abra de nuevo el Mar Rojo y que llegue fuego al monte Sinaí, pues digamos, están esperando eso y se dan cuenta de que a veces Dios llega muy silencioso, muy tranquilo, despacio, al principio a veces sin ninguna manifestación, y no creen. Y digamos, miran con mucho desdén una oración tan sencilla como esta, como Dios, acá estoy, necesito de ti, porque piensan que tienen que hacer muchas cosas para poder pedir la manifestación directa de Dios. Entonces, esa es la cuestión, la sencillez de Dios, ahí está, es un Dios sencillo, es un Dios que tú puedes pedir, que tú puedes, o sea, es una relación que tú puedes pedir. Tú allá, sentado, puedes decirle a Dios, hey Dios, acá estoy y te necesito y yo soy nada y Él llega, por más sencilla que sea esta oración. Santi, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? Pues pienso que esto fue así, pero a diferencia de otras personas, incluyendo mis dos amigos, yo no tuve ninguna manifestación espiritual extra. O sea, uno de estos amigos empezó a hablar en lenguas y se retorcía, el otro también por allá sentado en un parque. Yo no, yo nada. Y aún así hubo un bautizo en el Espíritu Santo, hubo manifestaciones espirituales que respaldaron esto y hubo frutos en mi corazón y en mi vida que dieron cuenta de la presencia de un Espíritu Santo activo ahí, una persona que me guiaba, que estaba ahí presente. Entonces, a veces van a suceder cosas, van a haber manifestaciones espirituales, digamos, muy fuertes, ¿cierto? Y a veces no. Santi, en este caminar del Espíritu, en tu servicio, en la comunidad a la cual el Señor te ha llamado, ¿qué son las cosas que más te han llamado la atención de cómo actúa el Espíritu Santo? Sé que has presenciado liberaciones, sanaciones, bautismos en el Espíritu, pero ¿qué es lo que más te llama la atención? Al principio, lo que más me llamaba la atención era precisamente eso. Esas sanaciones espectaculares, las liberaciones, una persona poseída por el Espíritu Santo y muerta de la risa 2 horas, o hablando en lenguas que no tenía por qué conocer, milagros económicos y todo eso. Claro, al principio eso es como la gran sorpresa, y era el tipo de cosas que yo intentaba recordar para, pues como en mis momentos de duda, en mis momentos de crisis, como decir, no, vea que Dios sí actúa. Pero ya después de más de 10 años, mucho más de 10 años, yo conocí a Dios en el 2003, lo que a mí más me sorprende, lo que a mí más me mueve, es ver la transformación de una vida. Aunque suene lo más cliché, lo más sacado del cajoncito, a mí lo que más me conmueve son los milagros que suceden acá, en el corazón, acá, en la mente. Cuando alguien decide dejar de delinquir o dejar de portarse de forma egoísta, solipsista en la vida, de dejarse guiar por el orgullo, y empiezan a cambiar sus hábitos y empiezan a sonreír y empiezan a volverse personas, digamos, pues llenas de amor, llenas de perdón, de espiritualidad. Cuando yo veo eso es lo que a mí más me conmueve. Yo tengo digamos, la fortuna de haber conocido personas por quienes yo he orado, que han muerto y que sé dónde están en este momento, y que sé que están en este momento en el cielo, pues claro, porque Dios hizo un milagro en sus vidas, pero sé que yo participé de eso, porque yo obedecí, yo simplemente le conté mi testimonio en algún momento, así como te lo estoy contando a ti en este momento aquí. Les conté mi testimonio y oré por ellos. Y en este momento ya están muertas, están vivas en otro lugar y sé en dónde están. Y me llena de satisfacción saber que hubo vidas que se cambiaron profundamente a partir de la obediencia. Santi, tengo una curiosidad.
Y para los que no sabían, Santiago Hoyos es, yo digo que filólogo de corazón, lingüista, hermeneuta, además de muchas cosas que estudiaba, pero básicamente, para resumir, que es un estudioso de las lenguas, tanto las arcaicas como las lenguas prácticamente que llamamos muertas, y también de lenguas modernas o lengua vernácula. Todos conocemos que existe un don que es el don de lenguas, y en el don de lenguas obviamente se pueden balbucear cosas en el espíritu, las lenguas angelicales, pero también lenguas antiguas, lenguas modernas, y de alguna manera pues todo tipo de lenguas que muchas veces se combinan sin razón, y obviamente todas las lenguas, como dice Joel o como dice la palabra, pues han de alabar al Señor. Pregunta Santi, y algo realmente que no teníamos preparado, pero tú puedes distinguir muchas veces cuando la gente ora en lenguas, alguna palabra, ya sea en hebreo, ya sea en otro idioma, en ruso o sueco, no lo sé. A ver, yo he visto eso y creo que solamente lo he visto en una ocasión, pero sé que mis amigos, pues Pablo, Juan Esteban, sobre todo Pablo, sí lo ha visto en otras oportunidades. Solo he visto una vez que alguien en medio de un trance, poseído por completo por el Espíritu Santo, empezaba a decir palabras, era una persona muy humilde además, sin educación, empezaba a decir palabras en latín, palabras en francés, palabras en inglés, palabras en hebreo, que no tenía por qué conocer, y decía frases con sentido, ¿cierto? Es decir, no eran simplemente palabras aisladas, decía frases con sentido completo que se podían entender. En la mayor parte de las ocasiones, pues cuando alguien está orando en lenguas, pues no se entiende, son balbuceos ininteligibles, son unas jeringonzas que digamos no tienen pues como ningún sentido desde el punto de vista de una lengua vernácula, pero es decir, yo sé que así funciona, así es como la manifestación externa de ese don. Pero sé, claro, por supuesto, que en algunos casos y sobre todo en algunas liberaciones, las personas logran hablar en lenguas de las cuales no tienen ningún conocimiento. Santi, ya para ir finalizando, ¿qué sueñas que haga el Espíritu Santo en la iglesia, en tu vida, en estos momentos de la humanidad? ¿Qué sueñas que el Espíritu Santo haga? Yo quiero que la iglesia se despierte. Y me gustaría ver eso, me gustaría ver al Espíritu Santo despertando a la iglesia con un fuego que nunca se había visto, como de esas maneras en las que hablaba Jesús de ustedes van a hacer cosas que ni siquiera yo hice, y van a ver cosas que el ojo no ha visto, y van a escuchar cosas que el oído no ha escuchado. Y que se caiga lo que está flojo, y que se prenda la iglesia, por pequeñita que sea, de una manera que nunca antes la historia de la humanidad lo ha visto. Eso quiero yo, o sea, un despertar absoluto, un despertar definitivo, porque si en este momento estamos viendo la expansión de la oscuridad y de una forma muy, muy fuerte, también podemos ver la manifestación de una luz muy intensa, porque precisamente cuando la luz es fuerte, cuando la luz es intensa, las sombras que proyecta también son muy, muy oscuras. Entonces, quiero ver esa parte y quiero hacer parte de ese trabajo. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están pensando en sus casas? Y se los digo porque ya me han escrito a raíz de Gran Desconocido como qué bonito que esto le pasa a ustedes, porque la gente, Santi, piensa que por el hecho de sentarnos acá a contar esto somos muy buenos. Los tenemos que invitar a un día de la vida de Santiago, a un día de la vida de Lorenzo, o les voy a poner a mi esposa, se las voy a traer aquí para que vean que uno no es tan bueno. Y a mí me encanta decir realmente que soy malo y que Dios se manifiesta. Algunos se sienten avergonzados por eso, yo no, porque mi Padre me ama, me respalda, y porque si yo estoy caminando en la fe, es porque lo necesito. Alguien una vez me dijo, pero vení, ¿vos por qué oras tanto si vos sos tan bueno? Y dije, no, yo oro, voy a la Eucaristía, es porque soy muy calamidad.
y porque necesito alimentarme de su pan. ¿Qué le dirías a aquellas personas, Santi, que dicen, no, venga, es que el Espíritu Santo, lo que pasó en Pentecostés no es para mí, eso es para Pedro, es que esto no es para mí? ¿Qué le dirías a esta persona que nos está escuchando? Pues primero que se baje de esa nube. Ese mito es una de las cosas más nocivas, ¿cierto?, que tiene tal vez el camino cristiano, porque el camino cristiano está hecho de todo lo despreciable, de lo vil y despreciable del mundo, que Dios ha decidido recuperar y Dios ha decidido embellecer. Entonces, esto no se trata de personas especiales, se trata de personas que saben que son nada y que están dispuestas a hacer todo en Dios. Eso es lo único que se necesita. No se necesita cultivar el conocimiento y una forma de hablar muy bonita y una apariencia muy bonita. No. Lo que hace falta es una disposición interior de voy a permitir que Dios me moldee y que Dios haga de mí ese proyecto, esa obra de arte que Él quiere hacer con su creación. Que la manifestación de su voluntad en mí sea plena. Yo soy una persona llena de defectos. Antes de venir acá en bus, casi me agarro con un conductor de bus, precisamente. Uno está lleno de defectos, uno es consciente de ellos, si uno simplemente apunta su vida en una dirección más elevada. Pero yo no soy especial y no soy diferente. Esencialmente, no soy diferente a ti. No tengo ninguna diferencia. Soy un ser humano que un día nació, que está vivo acá, que un día se va a morir, que ha pasado por todas las experiencias básicas de la condición humana y que lo único que le ha dicho a Dios es: Dios, acá estoy, haz de mí según tu palabra, haz de mí como tú quieras. Y acá me tiene. Santi, vamos a hacer una oración para terminar nuestro programa. Recuerden compartir en sus redes sociales, por favor. Hay alguien que lo necesita. Si tienes una persona no creyente, compárteselo. Una persona agnóstica, compárteselo a tu padre, a tu familia, porque de lo que Santi recibió, Él va a dar. Y muchas personas con esta oración van a tener ese descanso en el espíritu, van a ser tocadas. Adelante, Santi, hagamos una oración por todos los que nos están escuchando y nos escucharán en el futuro, que esperemos que este contenido esté durante muchos años. Bueno, Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este momento. Te doy gracias por esta persona que nos está escuchando, que está ahí al otro lado de la pantalla. Y yo te pido, Espíritu Santo, desciende, Señor, sobre esta persona. Desciende, Señor, y que tu manifestación poderosa le muestre que tú estás ahí. Recibe esta persona, Señor, restáurala, conviértela en eso que tú soñaste que esta persona iba a ser. Desciende, Espíritu Santo, y guíala. Vengan tus ángeles en el nombre poderoso de Jesús para que te adoren, Señor, para que te alaben ahí donde está esta persona en este momento. Y si hay enfermedades, en el nombre de Jesús nosotros declaramos ahora mismo que estas enfermedades terminan hoy. Si hay insatisfacción en el corazón, nosotros declaramos: a partir de hoy hay saciedad. Si en este momento hay depresión, si en este momento hay tendencias suicidas, nosotros en el nombre poderoso de Jesús cancelamos esto ahora mismo y declaramos que ahí estás tú, Señor, que ahí está tu saciedad, que ahí está tu plenitud, y que a partir de hoy hay un nuevo despertar, hay un nuevo camino, hay esperanza, hay fe, hay un nuevo horizonte. Declaramos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús y yo bendigo a todas estas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Santiago, por este tiempo, porque te tomaste el tiempo de venir aquí a Casa Corunum. Sé que no es fácil. A todos ustedes, muchas gracias. La paz del Señor sea con ustedes. Que en el nombre de Jesús este año que termina sea lleno de bendiciones. Y por favor, sigue compartiendo esto en tus redes sociales, con tus amigos. No te canses de evangelizar, no te canses de pedir el Espíritu Santo, y que Él desde ahora no sea el gran desconocido, sino el conocido del amor de tu alma. Muchas gracias.